Hoy te traigo una historia llena de misterios. El extraño caso de un hombre que desapareció durante 30 años y que reapareció con la misma ropa y hasta con el ticket de tren de su último viaje. Quédate hasta el final y descubramos juntos qué fue lo que sucedió. Pero antes que nada, vamos a situarnos en tiempo y en lugar. Año 1991, Rumania, en un pequeño pueblo llamado Bacău. Vasile Gorgos, de 63 años, se preparaba para otro día de trabajo. Era ganadero desde que tenía uso de razón. Su vida giraba en torno a los viajes para cerrar tratos sobre la venta de ganado. Vasile no era una persona de sorpresas, todo lo contrario. Era una persona totalmente metódica que llevaba una rutina diaria exacta, como un reloj. Limpio y planchado, su conjunto de pantalones oscuros y una chaqueta de lana verde colgaba siempre del perchero junto al lado de la puerta, listo para cualquier negociación que surgiera. Aquella mañana, como tantas otras, recibió un llamado que lo convocaba a cerrar un negocio en un pueblo cercano. No era extraño, pero lo que sí lo era es que aquella mañana, al despedirse, no dijo, como solía decir, volveré para la cena. Simplemente dijo que no tardaría. Como de costumbre, compró su boleto de tren en la estación, un trayecto que conocía totalmente de memoria. Ploiesti-Bacău. Es un trayecto de aproximadamente unos 250 kilómetros. Nada en su rostro ese día sugería que vaya a ser distinto a los demás. La familia comenzó a inquietarse cuando la noche cayó y él no regresó. Al día siguiente la preocupación se transformó en angustia. Su esposa, su hija y hasta los vecinos, acostumbrados a verlo cada tarde al volver de sus viajes, sabían que algo no andaba bien. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y luego en años. La casa que antes resonaba con la actividad de un ganadero laborioso se quedó totalmente en silencio, interrumpido solo por las visitas ocasionales de amigos o de familiares que venían a consolar, a ofrecer ayuda o simplemente a compartir el dolor. Los intentos de encontrarlo por parte de la familia fueron totalmente en vanos. Cada pista se desvanecía, cada testimonio era un callejón sin salida. Con el tiempo la búsqueda cesó y su familia, desgastada por la incertidumbre y el dolor, tuvo que aceptar lo impensable. Vasile Gorgos no regresaría. Bacău, el pequeño pueblo donde todos se conocían, quedó marcado por la ausencia de Vasile. En las tiendas, en la estación de trenes, en todos lados se hablaba en susurros de su desaparición. ¿Qué le había pasado al hombre que nunca faltaba a casa? ¿Por qué aquel día, aquel viaje, fue distinto a todos los demás? Es lo que se preguntaba todo el pueblo, incluso la familia. Pero lo que nadie sabía entonces era que esta no sería una historia de desaparición común, porque 30 años más tarde, en una tranquila tarde de agosto, la misma puerta que cruzó aquella mañana de 1991, Vasile volvería a abrirse para recibir al hombre que todos creían perdido para siempre. El 29 de agosto del 2021, en la casa de la familia Gorgos, las luces estaban encendidas, pero el ambiente era más bien sombrío. 30 años habían pasado de la desaparición de Vasile Gorgos y aunque el dolor había menguado, un vacío silencioso permanecía en la casa. Entonces, cerca del anochecer, un ruido rompió esa tranquilidad. Un coche se detuvo frente a la casa, en un lugar donde casi todos los vecinos se conocían y donde no se esperaban visitas a esa hora. El motor ronroneó unos instantes y luego se apagó. Desde la ventana, alguien de la familia observó con curiosidad el vehículo extraño, preguntándose quién podría ser. La puerta del coche se abrió lentamente y lo que ocurrió a continuación dejó a todos atónitos. Un anciano, con andar vacilante, comenzó a bajar. Llevaba puesta una chaqueta de lana verde, la misma que Vasile Gorgos había usado el día en que desapareció, 3 décadas atrás. Las manos del anciano temblaban ligeramente mientras intentaba orientarse, mirando a su alrededor con una expresión de desconcierto. La puerta de la casa se abrió de golpe. Uno de los familiares, con el corazón palpitando en el pecho, se lanzó al exterior. No podía ser él, no después de tanto tiempo. Pero ahí estaba, el hombre que contra todo pronóstico había regresado. Vasile los miró con la misma mirada de hace 30 años. Pero había algo en sus ojos, una especie de niebla que nublaba sus recuerdos. El anciano tenía la misma ropa que vestía cuando desapareció, incluso el boleto del tren en el bolsillo, aquel que compró para el viaje que nunca terminó, Ploiesti-Bacău. Ahora desgastado por el tiempo, pero intacto.
Los años no parecían haber dejado huella ni en la vestimenta ni en su billetera, que contenía algunas monedas viejas y un billete arrugado. Antes de que cualquiera pudiera reaccionar, el coche, que permanecía con las luces apagadas, arrancó bruscamente, dejando una nube de polvo en el aire. No hubo tiempo de hacer preguntas ni de pedir ningún tipo de explicación. El vehículo se perdió a la distancia, dejando solo el eco del motor y un sinfín de preguntas sin respuesta. La familia conmocionada rodeó a Basile. Había lágrimas en los ojos de su hija, ahora ya una mujer de mediana edad. ¿Dónde habías estado todo este tiempo?, le preguntó. Pero Basile, con una voz serena pero ausente, solo respondió: en casa. Siempre estuve en casa. Nada tenía sentido. 30 años habían pasado, pero para Basile parecía que solo había transcurrido unas horas desde que se había marchado. Las preguntas se acumulaban en la mente de sus familiares. ¿Cómo era posible que no recordara nada? ¿Quién lo había cuidado todo este tiempo? ¿Y por qué, después de 3 décadas, volvía con la misma ropa, con el mismo boleto, como si el tiempo no hubiera pasado? La confusión reinaba totalmente en la casa. Pero antes de pensar en respuestas, Basile fue llevado al interior, donde por primera vez en 30 años la puerta se cerró, pero con él adentro. Había vuelto, pero con su regreso la sombra de un enigma más profundo se cernían sobre la familia Gorgos. Al ingresar a la casa, Basile Gorgos fue recibido por una mezcla de emociones que sus familiares no podían controlar. La alegría de verlo vivo se entrelazaba con una profunda inquietud. La hija de Basile, que había pasado 3 décadas entre el dolor y la resignación, le apretó las manos con fuerza. Tenía miedo como que fuera a desaparecer de nuevo. El anciano, sin embargo, parecía no entender la reacción de sus familiares. Según detalla Rumania TV News, que es un medio muy grande del canal europeo, se sentaron alrededor de la mesa del comedor, el mismo lugar donde tantas veces habían esperado noticias de su paradero. Basile, ahora un hombre de 93 años, observaba cada rincón de la casa con una calma desconcertante. ¿Te sientes bien, papá?, le preguntó su hija, tratando de ocultar la desesperación en su voz. Sí, estoy bien, solo un poco cansado, contestó él. Respondió con esa misma serenidad que parecía desconectada de la realidad que lo rodeaba. Pero sus ojos, aunque algo nublados por la edad, reflejaban una claridad que hacía difícil de creer que estuviera desorientado. La familia decidió no esperar más y lo llevaron de inmediato a un hospital cercano para una revisión completa. Los médicos, sorprendidos por su caso, lo sometieron a una serie de pruebas. Su cuerpo, aunque frágil por la edad, no mostraba signos de abuso ni de malnutrición. Su salud era sorprendentemente buena, algo casi imposible de creer después de 3 décadas de desaparición. Solo había algunos problemas neurológicos menores, nada fuera de lo común para alguien de su edad. Lo más desconcertante fue su memoria. Basile recordaba claramente su hogar, su familia, pero no recordaba nada de los 30 años que habían pasado. Recordaba incluso hasta el día aquel de 1991 en el que partió. Estaba en casa, repetía, como si para él el tiempo no hubiera pasado. Sin embargo, no tenía ningún recuerdo de lo que había sucedido durante esos 30 años. Ni un solo detalle, ni un solo nombre, nada, absolutamente nada. La familia y los médicos intentaron hacerlo recordar. Le hablaron de los avances de la tecnología, de familiares cercanos ya fallecidos, algo que encendiera un poco la chispa de su memoria. Pero no hubo caso, nada. Para Basile el tiempo se había detenido el día que salió desde su casa aquella vez. A medida que pasaban los días, su familia se daba cuenta de que obtener respuestas sería inútil. ¿Cómo podía alguien regresar después de tanto tiempo sin envejecer más que lo esperado, sin señales de haber sufrido y con una memoria tan selectiva? Las noches eran las peores. La hija todo el tiempo a menudo se encontraba en la cocina con insomnio, sin poder dormir y con miedo a que vuelva a desaparecer. Cualquier ruido la ponía en alerta. Sin embargo, Basile dormía tranquilo en su habitación. Los días se convirtieron en semanas y la familia, aunque agradecida por su regreso, no podía ignorar el misterio que lo envolvía. El caso de Basile se convirtió en un tema recurrente en las conversaciones, obviamente, del pueblo, en los titulares de los periódicos locales e incluso en redes sociales. Todos querían saber la verdad, pero Basile, con su memoria totalmente rota, no podía ofrecer respuestas. A base de esto empezaron a surgir las teorías y los misterios. Las semanas posteriores al regreso del
ganadero no trajeron la paz que la familia esperaba. En lugar de respuestas, obtuvieron más y más especulaciones, teorías y rumores que solo aumentaron el misterio. La historia de su desaparición y su inexplicable reaparición, luego de 30 años, comenzó a circular más allá del pequeño pueblo de Bacao, alcanzando titulares nacionales e internacionales. Una de las teorías que surgió fue que Basile había decidido, por razones desconocidas, dejar su vida atrás y quizás haber encontrado un lugar donde empezar de nuevo, donde nadie lo conociera, donde pudiera vivir en paz. Algunos sugirieron tal vez que hasta podría tener una nueva familia o que había querido experimentar una vida completamente diferente. Pero esta teoría no explicaba por qué había regresado luego de 30 años sin ningún recuerdo, ni por qué, mucho menos, volvía con la misma ropa y el mismo boleto de tren en el bolsillo. Otros comenzaron a tejer hipótesis más oscuras. Algunos hablaban de un posible secuestro, tal vez a manos de alguien que lo mantuvo cautivo durante todo ese tiempo. Pero ¿cómo es que no mostraba ningún tipo de abuso, ningún tipo de maltrato? ¿Y cómo podía ser que tras tantos años regresara a casa en tan buen estado de salud? La idea era totalmente imposible. Una teoría que empezó a ganar terreno fue la de que había sido objeto de experimentos. Fue la que más se empezó a tejer en el pueblo. Las historias de desapariciones misteriosas y experimentos secretos resonaban con fuerza. Fue entonces cuando se empezó a hablar del bosque Oia Basiu, situado al oeste de Cluj-Napoca, en la región de Transilvania. Sí, en Rumania también hay un lugar llamado Transilvania. Este lugar era famoso por ser foco de fenómenos inexplicables. El bosque es conocido como el Triángulo de las Bermudas de Transilvania, donde la gente dice que hay avistamiento de ovnis, casos paranormales, aparición de fantasmas. De hecho, podemos hacer un video de esto. Si te interesa, hay mucha información, déjamelo en los comentarios. Volviendo al tema, se decía que las personas que entraban al bosque experimentaban una pérdida de tiempo, saliendo con la sensación de que solo habían pasado unos minutos cuando en realidad habían pasado horas, días o incluso mucho más tiempo. ¿Podría ser que Basile había caído en una especie de estos fenómenos de Triángulo de la Bermuda en un bosque? Aunque la idea parecía sacada de una novela de ciencia ficción, muchos en el pueblo comenzaron a considerarla seriamente. El bosque Oia Basiu se había convertido en un lugar de leyendas y miedo. Y la reparación de Basile, con su falta de recuerdos y su estado aparentemente inalterado, encajaba demasiado bien en todas estas teorías e historias. Los investigadores y periodistas que llegaron a Bacau se encontraron con una familia que, aunque agradecida por el regreso de Basile, estaban atrapada en un torbellino de preguntas sin respuesta. Los vecinos, por su parte, contribuían a alimentar todas estas teorías y todo este morbo. Algunos afirmaban haber visto luces extrañas en el cielo la noche que Basile regresó. Otros aseguraban que el coche que lo dejó a casa tenía un aspecto fuera de este mundo. Mientras tanto, Basile continuaba viviendo su vida con una extraña normalidad. A pesar de todas las preguntas, a pesar del misterio que lo rodeaba, él seguía afirmando que siempre había estado en casa. Sus palabras eran inquietantes. Una y otra vez repetía lo mismo, como si para él el tiempo realmente no hubiera pasado. El bosque Oia Basiu y sus historias continuaron siendo un punto de referencia para explicar lo inexplicable, pero la falta de pruebas concretas dejó a la familia Gorgos y a todos los que seguían el caso en un estado de incertidumbre. El regreso de Basile trajo consigo una carga de preguntas que, con cada día que pasaba, se volvía más difícil de responder. El pueblo y quizá el mundo entero se quedó esperando una explicación que quizá nunca llegaría. Los días transcurrían lentamente en el pueblo de Bacau. Aunque la vida exterior retomó su ritmo habitual, en el interior de la casa de Basile las cosas eran diferentes. El pueblo observaba desde lejos con una mezcla de respeto y temor. El misterio de Basile había dejado una marca en la comunidad, y aunque los rumores y las especulaciones continuaban, la atención mediática, que alguna vez fue abrumadora, de a poco fue mermando hasta desaparecer. Los periodistas, atraídos inicialmente por la extraña historia, encontraron obviamente nuevos temas que cubrir, y los vecinos se resignaron a aceptar que el caso nunca tendría una explicación clara. El tiempo avanzó y con él la salud obviamente de Basile comenzó a deteriorarse. Los pequeños olvidos que al principio parecían normales para alguien de su edad se volvieron frecuentes, más preocupantes. Los problemas neurológicos diagnosticados poco después de su regreso se hicieron más evidentes.
A veces no reconocía ni a su propia hija, o se perdía en sus propios pensamientos, mirando fijamente aquel boleto de tren que siempre lo llevaba con él, como si estuviera buscando algún tipo de respuestas en ese pequeño trozo de papel gastado por el tiempo. El pueblo siguió con su vida, pero el caso de Vasile Gorgos continuaba siendo una historia recurrente en las conversaciones. Se había convertido en una especie de leyenda local que se le contaba a los adolescentes del lugar. La casa de los Gorgos, antes un lugar común, ahora era vista como una mezcla de curiosidad y miedo. La familia, por su parte, había aprendido a convivir con el misterio, aunque nunca del todo con paz. Un año después de su reaparición, Vasile se fue a dormir temprano una noche de otoño después de haber murmurado algo mientras observaba el viejo boleto de tren. A la mañana siguiente, su hija lo encontró en su cama con la expresión más serena que había visto desde su regreso. Vasile había fallecido. Durante la noche, en silencio, llevándose con él las respuestas que todos habían buscado desesperadamente. El funeral de Vasile reunió a todo el pueblo, la iglesia estaba llena y las miradas de los presentes reflejaban tanto respeto como incomprensión. El enigma de su desaparición y regreso quedó lamentablemente sin resolverse, pero su muerte trajo consigo un extraño alivio para la familia Gorgos. Aunque devastada por la pérdida, encontró en ese adiós una especie de cierre a todo este misterio. El misterio de Vasile Gorgos, aunque ahora parte del pasado, seguía viviendo en la memoria de su familia y en las leyendas del pueblo. Pero con su muerte la necesidad de respuesta se desvaneció lentamente, dejando en su lugar una calma resignada. El pueblo de Bacau continuó con su vida y con el tiempo la historia de Vasile se convirtió en una de esas historias que se cuentan en las nuevas generaciones, con un tono de asombro y un toque de miedo, como un recordatorio de que hay misterios que el tiempo nunca resolverá. ¿Y vos qué opinás? Déjame en los comentarios. 30 años desaparecido para luego regresar con la misma ropa, el mismo boleto de tren y no recordar nada, absolutamente nada de lo que sucede. Te voy a estar leyendo en los comentarios. Suscríbete, reventalo like y si querés también podés unirte a un precio totalmente razonable, pero con que le des like y te suscribas, es gratis, me sirve. Nos vemos en el próximo video. Que duermas bien.